Encantado de poder estar aquí hoy día en TEDx Quito y poder conversar con ustedes un poco sobre el tema de mi charla, que es la ciudad y el proyecto urbanístico del siglo XXI. Un poco enfocarnos en cómo el diseño urbano participa dentro de la estructura de las ciudades en las que vivimos y cómo por medio del diseño mejoramos la calidad de vida en la ciudad contemporánea. Y un poco también entender cómo tal vez las visiones más contemporáneas del diseño en la ciudad pueden influenciar a una ciudad tan bonita como la ciudad de Quito, que el día de hoy nos une a todos en este gran teatro. Me gustaría comenzar la charla con estas dos imágenes que demuestran las grandes diferencias o la evolución del diseño urbanístico desde la época de la posguerra, desde los años 40, 50 en adelante, y el diseño contemporáneo. Y creo que en los últimos 30 o 40 años hemos visto un gran renacimiento disciplinar, donde proyectos de diversas escalas y diversas ambiciones han logrado una gran cantidad de éxitos al cuestionar lo que creo que es el legado más monofuncional de la ciudad modernista, de la ciudad de la posguerra. Y si vemos un poco el legado de esta ciudad de la posguerra, encontramos que las disciplinas del diseño, obviamente hay mucho más gente y mucho más sectores que participan en el diseño de la ciudad, pero si nos enfocamos dentro de las disciplinas del urbanismo, vemos el arquitecto como autor de edificios, el paisajista como autor de espacios públicos, el urbanista más como un administrador de obra pública y el ingeniero como el gran constructor de infraestructuras urbanas. Y en los años 50 y 60, estas disciplinas eran completamente autónomas. Había muy poca conversación dentro de estas disciplinas, generando infraestructuras, por ejemplo, donde autopistas eran solo autopistas, donde estaciones de tren eran solo estaciones de tren, y la relación entre infraestructura urbanística y ciudad generó una gran desconexión. Si vemos el panorama hoy en día, vemos que estas disciplinas tienen mucho más conversación entre ellas. Eso no quiere decir que los ingenieros están haciendo lo que hacían los arquitectos o que los paisajistas están haciendo lo que hacían los urbanistas, pero quiere decir que la disciplina del diseño tiene una ambición mucho más amplia y un overlap entre sí para poder enfrentar proyectos de mayor complejidad y de mayor ambición. Entonces, si bien las escalas del diseño urbanístico siguen siendo la del espacio a escala intermedia, el espacio entre los edificios, hoy por hoy encontramos una gran diversidad de aproximaciones que van desde la reestructuración de centros históricos. En el caso de esta imagen, uno de los dibujos que desarrollamos en relación al centro histórico de Quito y la reestructuración urbanística del centro histórico, a proyectos, por ejemplo, como este que hemos desarrollado en la oficina con el auspicio del apoyo del Ford Foundation, que es un estudio de visualización de las grandes infraestructuras del río Ganges en la India. Y creo que dentro de estas dos escalas, ¿no es cierto?, los centros urbanos y los grandes territorios, existen una gran cantidad de escalas urbanísticas que hoy por hoy son importantes. Dentro de esto, lo que me gustaría hacer hoy día es presentar cuáles son algunas de estas aproximaciones y cómo estas aproximaciones hasta cierto punto pueden influenciar o dar ciertas pistas para el futuro urbanístico de una ciudad capital muy importante como es la ciudad de Quito. Obviamente no voy a hablar de todas, pero lo que es importante dentro de esto es pensar que hoy por hoy no existe una sola manera de hacer ciudad, que existen una gran cantidad de aproximaciones, una gran cantidad de escalas y una gran cantidad de estrategias que se definen en relación a diversos contextos. Y tal vez la primera que quisiera presentar es de las grandes piezas arquitectónicas que reestructuran ciertos distritos. Y creo que dentro de ese sentido, este edificio en los años, a finales de los 60, a principios de los 70, fue muy importante, el Centro Pompidou. No solo porque fue un edificio experimental, arquitectónico de gran importancia, Richard Rogers y Renzo Piano, la construcción de una megaestructura, pero además fue muy importante porque al ser insertado en el distrito del Beaubourg en París, transformó completamente y le dio una nueva vida al distrito.
¿Qué vino primero, el edificio o el plan estratégico? No sabemos, pero se desarrolló un diálogo entre la arquitectura y un plan estratégico tal vez menos visible, que fue altamente identificado por medio de este edificio. Un efecto que hemos visto también, por ejemplo, con lo que fue el efecto Guggenheim de Bilbao, un gran edificio ícono que transformó el frente de agua, pero obviamente lo que mucha gente no sabe y lo que es importante en el proyecto es que ese museo no fue lo único que se hizo en la ciudad. Se limpió el río, se introdujo un nuevo metro, se introdujo un nuevo sistema de escuelas públicas y se introdujo un nuevo aeropuerto. Y esta operación urbanística más amplia en relación con el edificio generó la transformación urbanística de la ciudad. Son estrategias que hemos visto en ciudades, por ejemplo, a escalas más pequeñas, en ciudades como Medellín, en donde un proyecto ícono clave, acompañado de proyectos sociales más amplios, han podido transformar ciertos barrios que por muchos años habían sido designados como perdidos en la ciudad. Estos barrios han sido rescatados con muchísimo éxito. Otro elemento que para mí también es muy importante es esta idea de las infraestructuras habitables. ¿Cómo pensamos los grandes proyectos infraestructurales, los grandes proyectos de movilidad, para que se vuelvan proyectos urbanísticos con mayor potencialidad? Y para mí este proyecto, el Donau City en Viena, es un proyecto muy importante porque al extender una gran plataforma sobre la autopista en el frente del río, genera un espacio único donde la ciudad puede tener un acceso al río que antes no tenía y al mismo tiempo desarrollar una gran cantidad de otros programas culturales, sociales y que generan recursos, espacios de oficinas, espacios residenciales y al mismo tiempo devolverle la ciudad al río. Un proyecto que me parece muy interesante, por ejemplo, en relación a lo que es la introducción del nuevo metro de Quito, la obra pública más grande de la historia del Ecuador, en donde cómo se piensan las estaciones, cómo se piensa la relación de esta infraestructura más allá de una solución de transporte, para mí es extremadamente importante. Y esta interfaz entre movilidad y proyecto urbanístico que genere espacios colectivos de calidad, que genere nuevos programas culturales, sociales, me parece un elemento muy, muy importante. Esto es algo que estamos investigando muchísimo también, por ejemplo, por medio de la oficina en la Ciudad de México, en donde al desalojar en los próximos años el aeropuerto actual, Ciudad de México está construyendo un nuevo aeropuerto, cómo se puede empezar a repensar las nuevas grandes infraestructuras a lo largo de lo que es el anillo periférico en la ciudad. Otro elemento que para mí me parece muy importante dentro de la ciudad es la idea de cómo se repiensa la ciudad desde los espacios abiertos, desde lo que se le podría llamar el vacío urbano, y cómo al agregar diversos espacios colectivos pequeños se puede pensar en una estrategia de espacio público más grande. Siempre me gusta enseñar esta imagen de lo que es el antiguo aeropuerto de la ciudad de Quito, porque creo que existe, al repensarlo no solo como una figura de aeropuerto, pero como un elemento que une las montañas al lado este y al lado este de la ciudad, cómo se puede generar una estrategia para poder repensar todo lo que es el espacio público y colectivo en el norte de la ciudad. Y creo que dentro de esto hemos visto proyectos urbanísticos muy importantes, el Frente de Agua en Oporto, por ejemplo, por Manuel de Sola Morales, en donde una gran reestructuración vial generó en sus espacios residuales un nuevo parque, el Seattle Olympic Sculpture Park, en donde al Museo de Arte de la Ciudad, por medio de esta gran pieza de infraestructura, se le dio acceso al agua. Proyectos que ya se conocen como el Highline, en donde una infraestructura antigua, ¿no es cierto?, una línea de riel de cargo antigua, fue readecuada para introducir un nuevo uso recreativo. O en el caso, por ejemplo, de Strasbourg, en donde una nueva línea de riel liviano se convierte también en un parque lineal, generando un overlap entre lo que es espacio público y espacio de transporte. Algo que para mí es muy importante, por ejemplo, en relación en Quito, cómo se empiezan a recuperar ciertos espacios que por hoy están perdidos. Este es el caso de la Plaza República, por ejemplo, un proyecto donde desarrollamos un concurso hace muchos años, pero que también nos hace pensar si
soluciones, por ejemplo, como la solución vial Guayasamín es la manera adecuada de seguir pensando las infraestructuras viales, o si como ciudad podemos pensar que podemos exigir proyectos urbanísticos de mayor calidad en una ciudad capital del siglo XXI. Dentro de estas líneas, me alegra que estén de acuerdo conmigo. Estoy seguro. Dentro de esta línea creo que también un elemento muy importante es que mientras pensamos nuevos proyectos urbanísticos, mientras pensamos cómo se redefine y cómo se siguen creciendo las ciudades, no nos podemos olvidar de los centros históricos. Y creo que el valor de los centros históricos no está solo en su restauración material. Creo que muchos centros históricos han sido restaurados materialmente, desde un punto de vista material con éxito, pero cómo se les da una nueva vida, cómo se les introducen nuevos programas para que sigan teniendo una vida urbana dinámica. En este caso, este es el Centro Histórico de Toledo, donde una serie de intervenciones conectaron las zonas inferiores de la ciudad con las zonas altas, se introdujeron parqueos en las zonas bajas, y se introdujeron programas académicos dentro del centro histórico, y esta conexión entre infraestructuras bajas y el centro histórico le dio una nueva vida. Estas son unas escaleras eléctricas muy bonitas hechas por Elías Torres, que conectan parqueos con la ciudad vieja y que dan acceso con una gran vista hacia el río. Este es otro proyecto muy interesante, el centro de convenciones, cómo se introducen grandes piezas de infraestructura que la ciudad necesita, pero que no entran dentro del casco histórico, y en este caso se vuelve parte de la muralla antigua. Este es un proyecto de Rafael Moneo. Para mí esto es muy importante en relación a una ciudad como Quito, por ejemplo, en donde al introducir una línea de metro que pase por el centro histórico, nos permite pensar cómo rescalamos las infraestructuras de movilidad pesada que por muchos años han desconectado el centro histórico del norte y del sur de la ciudad. Y creo que hoy en día, en relación al proyecto del metro, se pueden pensar otros proyectos urbanísticos de diversas escalas que nos permitan no solo restaurar el centro histórico, pero darle nueva accesibilidad y darle una nueva vida. Finalmente, para mí, otro elemento muy importante dentro de los proyectos urbanísticos contemporáneos es cómo rescatamos grandes espacios que por muchos años sirvieron para zonas industriales, para grandes infraestructuras de riel, grandes infraestructuras aeroportuarias, que hoy en día ya no funcionan como estas infraestructuras y que pueden ser traídas de vuelta hacia la ciudad. En este caso, este es el parque, el Landschaft Park en Duisburg, en Alemania, donde un gran parque en una zona industrial fue transformado e integrado para definir el nuevo borde de la ciudad. Creo que hemos visto otros casos muy importantes, como el borde del río en Bordeaux, en donde una gran cantidad de viñedos antiguos han sido transformados en nuevos parques, en donde los viñedos fueron abandonados. La naturaleza se tomó los viñedos y gradualmente se ha desarrollado una estrategia donde los edificios se han vuelto una especie de folies o objetos en la mitad de un gran parque en el frente de agua, un proyecto muy interesante del paisajista francés Michel Devigne, que me trae a mí a pensar, por ejemplo, en la ciudad de Quito, el valor del río Machángara. Yo creo, para mucha gente, si a mucha gente aquí preguntamos, ¿Quito tiene un río? La mayoría de gente me va a decir que no. Pero al la ciudad desarrollarse entre un valle alto y un valle bajo, podemos ver en este diagrama que el río Machángara se está volviendo una espina dorsal en la ciudad. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se piensa no solo en limpiar el río, ¿no es cierto?, un elemento importantísimo, pero cómo este río puede en partes volverse un sistema metropolitano de parques? Para mí es un elemento muy importante en la ciudad y sobre todo muy importante en el sur de la ciudad, que es una parte de la ciudad que requiere de una gran cantidad de espacios abiertos y en donde el río tiene una topografía que puede ser incorporada a la ciudad de una manera mucho más eficiente que en el norte. Finalmente, y para concluir, un poco lo que yo les quisiera comentar es que si bien hoy por hoy tenemos una gran diversidad de aproximaciones en cómo construimos
la ciudad y cómo diseñamos la ciudad, el diseño no es más, o en un gran porcentaje, el diseño es cómo visualizamos las aspiraciones de los que vivimos en una ciudad. ¿Cuáles son las aspiraciones? Y tal vez no necesariamente cuáles son las soluciones, sino cómo por medio de las soluciones que creamos podemos aspirar a generar mejor calidad de vida en una ciudad contemporánea. Y la razón por la que digo esto es porque yo creo que muchas veces nos quejamos muchísimo de lo que hacen los políticos, de lo que hacen los gobiernos, pero como ciudadanos es muy importante que entendamos que nuestras voces, sobre todo hoy en día que los grandes planes pilotos ya no existen, que son proyectos de escalas intermedias que se van agregando para generar una transformación de ciudad, creo que nuestra voz como ciudadanos es hoy en día más importante que nunca. Y esta asociación entre voz ciudadana y diseño nos pueden dar ciudades con calidades de espacios públicos, calidades de espacios colectivos que no hemos visto antes. Muchísimas gracias.